Shalom a todos, buenos días, que el Señor los bendiga, los guarde. Como bien sabemos, en este día tan especial, que se está celebrando el último Shabbat del mes de Elul, para dar paso a Tishrei, que es el mes del Rosh Hashanah, del Año Nuevo Hebreo. Y que esta mañana queremos compartir con todos ustedes, mis hermanos, tanto aquí en Argentina como en Perú, acerca de esta esplendorosa fiesta que el Eterno entregó a su pueblo de Israel. Y debemos saber que Rosh Hashanah también es conocido como la época de la Teshuvah. ¿Qué es la época de la Teshuvah? La época conocida como Teshuvah, que en hebreo significa regresar o arrepentirse, y da inicio al primer día del mes de Elul. Y dura 40 días, terminando con Yom Kippur, pasado 30 días de Teshuvah, y el primero de Tishrei llega Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, que también tiene otros nombres en hebreo, y que en este día, pues, aquí tengo algunos materiales, se está celebrando la Parashá Nitzavim, que significa estarán firmes. Esto es muy importante, porque nosotros debemos estar firmes delante del Señor en nuestras convicciones y en nuestra fe, y sobre todo poder poner en práctica las cosas que el Eterno nos ha entregado. Al poner en práctica las cosas que el Eterno nos ha entregado, nosotros estamos manifestando con nuestras vidas que realmente somos siervos del Señor. Esto es interesante para todos nosotros que de alguna manera estamos convocados a celebrar el Rosh Hashanah, que también nos recuerda las cosas y la libertad que Dios nos ha dado a través de Yeshua. Amén. Así que estos días son días santísimos y días temibles, conocidos como Yom Noraim, que los días del asombro, y el Shabbat que cae en este periodo de días se le conoce como Shabbat Shavuot, que es el Shabbat del regreso, el Shabbat del retorno, que nosotros debemos hacer retornar nuestras almas, nuestros pensamientos al Eterno nuestro Dios y fortalecernos en la emuná o la fe, nuestra confianza en el Eterno, porque en la parashá que Nitzavim vamos a ver que el pueblo está reunido delante del Señor en Deuteronomio capítulo 29, ahí está la parashá Nitzavim. Esta parashá nos habla de una cosa muy concreta, cuando llega la parte en que nos dice que no solo con vosotros hago esta alianza, sino también con aquellos que aún no han nacido, aquellos que aún no han visto el mundo. O sea, que el pacto de Dios, del Eterno, con Israel, es un pacto continuo. Para Dios, Israel es continuo. No va a acabar, no va a terminar. El pueblo permanece continuo con el Señor. Y cuando Saulo se refiere, el rabino Saulo o apóstol Pablo, se refiere a Yeshua, en Hebreos capítulo 12:2 dice, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, y también cuando nos dice que Yeshua es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos, está manifestando sobre el pacto. Así que el pacto de Dios, o del Eterno con el Mesías, es un pacto que viene desde ayer, desde hoy y para mañana. Es un pacto que no acaba, y que se cumplió con la venida de Yeshua HaMashiach o Jesús el Mesías, o conocido por todos como Jesucristo. Esto es interesante e importante saber de que el Mesías, su obra no acabó, pero que también nos llama al arrepentimiento, al retorno de las raíces, al retorno al Creador. Muchos lo toman como que con Yeshua se acabó todo y empieza un nuevo pueblo. No, es el retorno. Yeshua está combatiendo muchas veces las tradiciones que se dieron en su momento y que aún permanecen de alguna manera, y que algunos todavía lo siguen, o que hay creyentes en Yeshua que las quieren seguir practicando, ¿no? Esos son temas que abarcaremos en algún momento, no por ahora. Bien. Dice que Dios siempre ha tenido en su corazón advertir a su pueblo acerca de las cosas, del arrepentimiento sobre todo, como lo podemos leer en Ezequiel 18 del 21
al 33 y los versos 30 y 32 que usted puede leer, si tiene su Torá o su Biblia a su mano, su Tanaj, puede leer acerca de estos versículos en Ezequiel 18 del 21 al 23 y del 30 al 32, y también en Sofonías, capítulo 2 del 1 al 3 y del 3 del 1 al 7, nos habla sobre este arrepentimiento, como también nos lo manifiesta Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, verso 9. Según de Pedro 3, 9, nos habla también del arrepentimiento. Así que el mes completo de Elul, que estoy leyendo acá, constituye un proceso de 30 días para prepararse a través de un autoexamen. El autoexamen es importante porque el ser humano no conoce su corazón. Nosotros tenemos que ver qué hay en nuestro corazón, qué cosa está oculto en nuestro subconsciente. Antes de celebrar las fiestas o cualquier fiesta, tenemos que tener en cuenta lo que hay en nuestro subconsciente, lo que hay en nuestros pensamientos, para poder ser agradables al Eterno, agradables a nuestro Dios que nos ha dado vida en el Mashiach Yeshua. Muchas personas no estilan autoexaminarse porque piensan que siempre están bien. Y este es un problema. Si nosotros creemos en nuestra mente que siempre estamos bien, nunca vamos a poder arrepentirnos realmente. Nunca vamos a poder darnos cuenta de por qué suceden circunstancias desagradables en nuestra vida. Por ahí hemos sembrado algo que no debimos sembrar y pues estamos manteniendo en nuestro subconsciente algo no arreglado. Estamos actuando por nuestro orgullo o por nuestro egoísmo o por nuestros propios pensamientos. Es algo inadmisible que no debe permanecer en nosotros. Nosotros debemos autoexaminarnos cada día, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, las cosas que suceden durante nuestra vida cotidiana. Tenemos que examinarnos, tiene que haber un autoexamen. Por eso el rabino Saulo, el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en el Eterno, examinarnos, no caminar pensando que todo lo que hacemos está bien, porque al pensar que todo lo que hacemos está bien, podemos cometer el error de no recibir el consejo de nadie, y este es un error. Bueno, estos días, donde nosotros tenemos que hacer un autoexamen y un arrepentimiento sincero delante del Eterno, en el nombre de Mashiach Yeshua, también porque se nos acercan los días santísimos, los días honorables delante del Eterno, y es el día también en que suena el shofar, algo que muchos sabemos, que tenemos que tener en práctica. Si no tiene el shofar, una grabación, y escuchamos el shofar. Y este día empieza diciendo, en el Salmo 27.1, el Eterno es mi luz y mi salvación, el Eterno es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Así que el mensaje que se envía desde el 1 de Elul hasta Rosh Hashanah es arrepentirnos antes de Rosh Hashanah. Algunos todavía no sabemos lo que es el mes de Elul, pero ahora lo tenemos que ir aprendiendo, ir agradeciendo al Eterno por el hecho de saber las cosas que Él nos ha abierto, ¿no? Él nos está dando la oportunidad de poder conocer sus costumbres, sus tradiciones, que Él estableció desde la antigüedad, desde el día en que nos sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Muchos hemos nacido con la ignorancia, no hemos sabido, y tampoco ahora nos vamos a hacer los sabios por las cosas que ya aprendimos, sino que simplemente debemos compartir con aquellas personas que aún no saben nada del Señor. Y para enseñar hay que tener paciencia y sobre todo amor. El amor nos ayuda a no despreciar a las personas, nos ayuda a poder compartir la verdad que el Eterno nos ha dado por medio del Mesías. No debemos discutir y no debemos plantar una posición frente a las personas que no saben, porque podría generar un problema de división y es una cosa difícil de sanar. Lo más importante es que las cosas que nos da el Eterno, si nos da sabiduría e inteligencia, conocimiento de las Escrituras, en este caso de la Torah, nosotros debemos pues compartirlo con amor, sin imponernos, para que las personas sepan que se les está acercando al Eterno a través del Mesías. Y en este día tiene varios nombres este día, y los quisiera leer para que usted tenga en cuenta que Rosh Hashanah
En primer lugar significa Teshuvah, que ya hablamos, arrepentimiento. Rosh Hashanah significa cabeza del año o nacimiento del mundo. Rosh Hashanah también es Yom Teruah, el día del despertar o la fiesta de las trompetas. Yom Hadin, el día del juicio, o sea, somos juzgados por nuestros actos, nuestras acciones. También es Hamelech, Yom Hamelech, el día de la coronación del rey, del Mesías, para los que creen en el Mesías. Yom Hasikaron, el día de la rememoración o del memorial, donde yo recuerdo las cosas que hice, de las que me debo arrepentir y de las que debo agradecer por los grandes milagros que el Eterno ha hecho conmigo durante todo este año. No obviar los milagros, pero tampoco no obviar nuestras fallas. A veces le hablamos mal a una persona, a veces respondemos mal, nos incomodamos interiormente, nos resentimos, y eso tiene que ir desapareciendo de nuestra vida. Porque para nosotros hay una palabra que siempre decimos y que no queremos admitir cuando decimos no es fácil. Nada es fácil, pero hay que actuar. Queremos cosas buenas, tenemos que actuar por amor al Eterno. También se le conoce como el tiempo de la angustia de Jacob o dolores de parte del Mesías, conocido en el hebreo como Heklair Shel Mashiach, ¿no? También se le conoce como las aperturas de las puertas. Y Kiddushin Nesuin, la ceremonia de la boda, que nosotros lo conocemos en el libro de Apocalipsis o Revelaciones como la gran boda del Cordero. También se le conoce la resurrección de los muertos y el rapto, más conocido en el hebreo como Naxal, la última trompeta, el shofar que tocará el Mesías en su venida, y Yom HaKeseh, el día escondido. Día escondido, del cual nos habla Yeshua cuando dice que el día y la hora de su venida nadie lo sabe, sino solo el Padre. Entonces el día escondido, el día que nadie sabe, según algunos en la tradición hebrea, dicen que cuando Jacob estaba muriendo, les quiso revelar a sus hijos el día de la venida del Mesías y el Eterno no se lo permitió. Si esto es así, tendremos que tener en cuenta que a unos profetas podrían haber sabido el día de la venida del Mesías, pero no se les permitió decirlo. Eso es un pensamiento, porque en el libro de Pedro dice que los mismos apóstoles no sabían, o los mismos discípulos del Mesías, o los profetas no sabían en qué momento tenía que dar su aparición o el nacimiento del Mesías. Bueno, Yeshua nos da las pistas y nos dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero también en los escritos rabínicos dicen que la venida del Mesías será sorpresiva. Sorpresiva, ¿qué quiere decir? Que si la persona no está preparada, esta sorpresa lo puede agarrar desprevenido y puede perder hasta su galardón. De manera que el arrepentimiento, de manera que volverse al Señor y hacerse el autoexamen, es una cosa muy importante e imprescindible para nosotros, y así poder volver al Señor de la manera que debemos volver, no dejando cabos sueltos, no dejando nada así al azar o a la suerte, si podríamos llamarle así, y entender la importancia y la necesidad de volver al Señor de la manera correcta. El Eterno pues bendiga este momento de meditación que nosotros estamos haciendo en este día tan importante de Rosh Hashanah, conocido como la cabeza del año. Y decía hace un momento que el Señor nos habla en la Parashá Nesaim, dice, todos ustedes se encuentran hoy firmes ante Hashem, su Elohim, los jefes de las tribus, los ancianos, los oficiales, todos los hombres de Israel. Y en el hebreo dice, Aten Netzavim Hayom Kulhem Lifnei Adonai Eloheihem Resheihem Shipteihem Signehem Beshoreihem Kol Ish Yisrael, ¿no? Que es, todos ustedes se encuentran hoy firmes ante el Eterno, vuestro Elohim, los jefes firmes. Es una palabra muy importante, ahora que empieza el Rosh Hashanah, la palabra firmes. Firmes, parados sobre la roca, si se le puede llamar así, firmes en nuestra fe, en nuestra emuná, firmes en lo que creemos, no importa lo que digan de nosotros,
sobre todo cuando nosotros abarcamos un ministerio como este, lamentablemente van a aparecer personas en una posición de enemistad que nosotros no debemos asumir como enemistad y debemos entender a las personas, pero tampoco debemos asumir una actitud de sabio sobre ellos, porque las Escrituras nos ordena tener paciencia con las personas. El peor error que podemos cometer nosotros es discutir con alguien para hacerle ver algo que no quiere ver, o que no quiere entender, o que no puede ver, o que para él no tiene la capacidad de poder asimilarlo. Entonces eso de querer imponer o decir o hacer no va con nosotros, no va con nuestros pensamientos, porque lo importante es edificar a las personas a quienes el Eterno nos ha puesto a nuestro lado para que nosotros podamos trabajar. Estas personas tienen un valor importante para nosotros. Es obvio que muchos van a venir con pensamientos del pasado o contradicciones que se les ha enseñado, que no van a salir de la noche a la mañana, pero que nosotros debemos enseñarles con paciencia, estar firmes, hasta que la persona logre entender realmente por qué el Eterno se reveló en el Sinaí, por qué el Eterno prometió un Mesías, y así vamos enseñando las Escrituras. No podemos entrar e irrumpir en la mente de una persona tratando de destruirla. No se puede hacer eso. Pero si la persona tiene las raíces, se le puede enseñar, porque el que tiene las raíces lo va a entender adecuadamente. Con sus conflictos, repito, pero lo va a entender, porque el Eterno mismo se lo va a ir revelando. Por esa razón, como la obra le pertenece a Él, no podemos discutir con nadie. Entonces la palabra Nexabim, estar firmes, firmeza, con un encono, una columna inamovible, y luchando, porque cuando hablamos de victoria, tengo la victoria significa que usted está firme, ¿no? Encontramos una persona derrotada y confiesa que tiene la victoria, sí, tengo la victoria, pero sigue derrotado en sus pensamientos, en su mente, en su espíritu. No está firme. No le podemos decir a una persona que diga algo que no tiene. Pero si vos lo tenés, vos tenés la firmeza, vos tenés la confianza en el Señor. Entonces esa firmeza va a hacer que usted se mantenga fiel hasta el final. Usted no va a desmayar, usted no va a caer. Y si está por caer, usted se va a levantar. Usted no se va a resentir. No se va a cruzar a la otra vereda cuando vea al hermano con el que tuvo problema o la hermana. Usted se va a mantener firme, va a mostrar amor, va a mostrar comprensión. Ahora, si la persona es necia, obviamente tenemos que mostrar una lejanía. Pero en estas fiestas, que hablamos del retorno, hablamos de hacer arrepentimiento, también debemos hacer volver a otros. Primero con nuestras oraciones. Nuestras oraciones tienen que llegar al Señor. Nuestras oraciones tienen que ser elevadas, con corazón limpio. Pero vuelvo a repetir y a reiterar, no debemos discutir, las Escrituras no son para discutir, ni para ver quién tiene la razón. Las Escrituras son para edificar al pueblo. Y que estas fiestas sean de edificación para nosotros, recordando la pronta venida de nuestro Mesías. Amén. Después tenemos otra frase acá, donde dice, los niños, las mujeres, el prosélito, que vive con ustedes, incluso el leñador y el aguatero, ¿no? Dice, Tetchen, Nesheichen, Be Gerha, Acher, Bekereb, Mahaneja, Mahotep, Etseja, Ad Sheet mi meja. Esta es la palabra en hebreo. O sea, que esta fiesta no solamente es para el hebreo, sino también para el prosélito, o sea, para aquellas personas que vienen a habitar a las puertas de Israel. Dándonos a entender que en los planes del Eterno nunca tuvo expulsar a los demás seres humanos. Si bien es cierto, el Eterno, Hashem, Adonai, Elohim, El Shaddai, hace un pacto eterno con Israel,
¿no? Dice, y este pacto que yo he hecho con tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, con toda tu descendencia, es algo real, pero también dice que el Eterno ama al extranjero, dándole pan y comida. En otra parte de las Escrituras, Él dice, todas las almas son mías. Entonces nos muestra que todas las almas, toda la creación le pertenece. De manera que toda aquella persona que viene al Señor, que quiere aprender las costumbres, las tradiciones, se convierte al Señor, hace teshuvá, etc., puede participar de las fiestas. No se le puede alejar, no se le puede echar. Hoy en día existen muchas barreras, de las cuales yo no voy a hablar, ni tampoco viene al caso, pero es importante ver que hay barreras. Hay barreras. Así como usted puede encontrar una barrera, de que hay personas, ¿no? He conocido jóvenes, personas que se quieren ir a Israel, etc., y cuando van a la embajada o hablan con un rabí, qué sé yo, siempre hay barreras. Por más que te traten bien, hay una barrera. Hay una barrera que no puedes saltar, porque simplemente te ven como idólatra, como pagano, porque es la realidad. No vamos a ocultar nada. Y nosotros, por la conversación que tuvimos, si es que la tuvo usted, yo nunca la tuve, pero por la conversación que tuvimos, pensamos que ya nos aceptaron, o que se quedaron pensando, agradados con nosotros, pero no es la realidad. No te aceptaron, solamente conversaron porque no te pueden dejar afuera. Entonces no vaya con su pensamiento de pensar, me conversaron, sí, me dijo esto, y me di cuenta que yo tenía la razón. Tampoco te van a dar la razón, no es así. Usted sigue siendo para ellos un pagano, un gentil, un idólatra. Pero si el Eterno le ha revelado a usted sus raíces, no importa lo que otros piensen. Él se lo reveló, usted lo encontró, usted puede vivir para Él. Recuerde que las Escrituras dicen que el Señor mismo vendrá y recogerá a todo su pueblo. Lo que no pueden hacer los hombres, lo va a hacer Él. Entonces usted no tiene que preocuparse mucho, solo en aprender. Y esta es la parte importante. Aprender para servir al Eterno de una manera adecuada. Espero que se entienda este asunto. Pero así como te hablan, te reciben, te abren la puerta, te quieren hacer firmar documentos, etcétera, qué sé yo, usted no debe tratar a las otras personas de esa manera. Si usted considera que usted es salvo, que tiene al Mesías, hay que ser paciente. Porque en la paciencia hay santidad. En la comprensión hay santidad. Cuando hablamos de volver o de esperar que una persona se sane, recuerde que una de las ventajas que tiene una persona que cree en Yeshua como Mesías es la presencia del Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, ser lleno del Espíritu. Por eso que muchas personas hablan de orar en lengua, de vivir en el Espíritu. Es algo real, algo tangible, algo que no puede ser obviado. No podemos tratar a las personas de manera psicológica. Si usted quiere hacer la psicología para poder servir al Señor, va a perder el tiempo. No lo haga. No lo haga. Volviendo al punto de los prosélitos, del extranjero que quiere vivir a las puertas de Israel, tiene que cumplir con todas las cosas escritas en la Torá que el Señor le entregó a Moisés en el Sinaí. No está mal, hay que celebrar las fiestas, hay que hacerlo. Se sabe que en el mundo cristiano se dice, nosotros no hacemos eso porque no somos judíos, porque se creó una tradición cristiana, una tradición judía, una tradición rabínica. Pero lo cierto es que la Escritura dice otra cosa. La Escritura dice que todo aquel que se acerca al Eterno tiene que guardarlas. Todo aquel que se acerca al Eterno. Entonces esto no es una doctrina, no es una ideología, no es una posición personal mía, ni del rabino, ni de nadie. Es una posición de Dios. El Eterno le dice, yo te saqué de Egipto y mis fiestas las celebrarás perpetuamente. No es una ocurrencia doctrinal. Es un mandato divino. Tanto la fiesta como el Shabbat, todo lo que el Eterno le da a Israel, Él mismo lo dice, es pacto perpetuo. ¿Qué entiende usted por pacto perpetuo? Entonces cuando el extranjero entraba, que tenía que hacer todas las ordenanzas del Señor antes de entrar al pueblo de lleno,
Tenía que saber en su mente, en su espíritu, si usted quiere llamarlo así, que es un mandamiento perpetuo. No es algo que hoy lo hago porque me gusta y ya. O el pensamiento, sí, bueno, voy a ir, pero después no lo quiero hacer porque no quiero pecar. Nadie dice que hacer la fiesta es pecar. Y nadie dice que si usted no entendió en ese momento, usted está pecando. O que usted está traicionando al Señor. Son ideas, son paradigmas que la persona se va creando. O paradigmas que le implantan en el corazón, en la mente. Y los paradigmas son difíciles de romper, todos lo sabemos. Salvo que usted tenga un espíritu muy entregado al Señor para que entienda la altura de estas cosas. Porque esto tiene gran altura. Cuando el Eterno le dice a Moisés, sube al monte, él está subiendo a las alturas divinas, simbólicamente hablando. Se va a encontrar con el Eterno, dice que ángeles le hablaban la voluntad del Eterno a él. Él estaba inmerso en la presencia divina. Y ahí se le reveló el Señor y bajaba de su altura a la tierra para manifestarle a sus hermanos, a los sabios del pueblo, a los jefes de las tribus, a los príncipes, las cosas que el Eterno le había hablado y cómo se tenían que aplicar en la vida diaria. Entonces usted asciende, como este Rosh Hashanah, usted tiene que ascender, su alma, su espíritu tiene que ascender. Y es lo que el Mesías nos dice, ascender a Dios, buscar al Señor con todo nuestro corazón. Y la parte más importante, o yo la tomé como importante, es en el versículo 11, en el 13, perdón, donde dice, y no solo con ustedes concreto esta alianza y este juramento. El verso 14, con aquel que está aquí hoy con nosotros, ante Hashem nuestro Elohim, y también con aquel que no está hoy aquí con nosotros, ¿no? En el hebreo dice, Velo itchem levatchem anochi koret et hadrit hasot be'et ha'ala hasot ki et acher yeshno po imanu omed hayom lifnei Adonai Eloheinu Be'et Acher Neinu Po y Manu Hayom. Que nos habla pues de aquellos que aún no nacieron y que el pacto de Dios, del Eterno con Israel, es un pacto continuo. Es un pacto que no va a acabar. Israel seguirá siendo Israel hasta la eternidad, porque así lo decretó el Eterno. Y los que creen en el Mesías serán siempre pueblo del Señor hasta que Él venga por la eternidad. Con eso no hay una discusión y vuelvo a repetir, no es una posición doctrinal. En este Rosh Hashanah, lo primero que tenemos que hacer, como estamos haciendo aquí en casa, es escuchar el sonido del shofar. Para despertar y hacerle recordar a nuestros hijos que este pacto no es solo con nosotros, sino que atrás nuestro hay una descendencia que va a ser firme para el Señor. Como dice esta parashá, Nitzavim, va a ser firme. Tu descendencia le pertenece al Señor. En esta parashá también dice que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, pero las ocultas al Señor. De manera que la revelada nos tiene que hacer entrar en conciencia de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Y lo oculto está en la santidad del Eterno. Así que quiero leer unas porciones para que tengamos en cuenta lo del Rosh Hashanah. Dice, Rosh Hashanah marca el inicio de un año nuevo judío, o hebreo, porque sería la palabra correcta, y forma parte del periodo de arrepentimiento. Y Rosh Hashanah en hebreo significa principal o cabeza. Principal o cabeza porque Rosh es primero, Shana es año, cabeza de año. Vuelvo a repetir, Rosh es cabeza, Shana año. Cuando dicen Tová Shana, diciendo que tengas un buen año, Shana Tabá, o Shana Tová, perdón. Bien,
Shana significa año, bueno, acá lo dice también, Rosh Hashanah es la cabeza del año en el calendario civil, y también se le conoce como el día del nacimiento del mundo, dado que el mundo fue creado en este día, según Talmud Rosh Hashanah 11a. Según la tradición hebrea, se cree que Adán fue creado en este día. Está escrito en Mishnah Sanedrin 38b. ¿Cómo se llegó a determinar que este fue el día en que el mundo fue creado? Se basan en las primeras palabras del libro de Bereshit o Génesis, en el principio, ya que cuando se invierten estas palabras, se lee Aleph Pes Tishrei, es decir, el primero de Tishrei. Aluf, Aleph. Aluf significa el maestro, el que enseña. Eso lo veremos después. Por lo tanto, Rosh Hashanah se le conoce como el nacimiento del mundo, ya que la tradición nos dice que el mundo fue creado en ese día. Hay 4 años nuevos en el calendario hebreo. El primero de Nisan es el año de los reyes. El primero de Elul es el año nuevo para el diezmo de animales. El 15 de Tu Bishvat de Shevar es el año nuevo de los árboles. Y el primero de Tishrei es el año nuevo de los años. También marca el aniversario de la creación del mundo. Así que lo que estamos celebrando ahora, se está festejando, es el año nuevo del nacimiento del mundo, también de la creación del ser humano, de Adán. La palabra Adán significa el terráqueo o el ser humano. Eso significa Adán. Bien, también Rosh Hashanah es un periodo de observancia, como ya hemos hablado, pero que lo quiero leer. Dice: Rosh Hashanah se observa durante 2 días, en el primero y el segundo día del mes hebreo de Tishrei, generalmente entre septiembre y octubre, que es el primer mes del calendario bíblico civil. El mes de Tishrei corresponde al 7º mes del calendario bíblico religioso. Puede parecer extraño que Rosh Hashanah, el año nuevo, se celebre en el primero y segundo día de Tishrei, el 7º mes del calendario bíblico religioso. La razón, según los sabios, por la que Rosh Hashanah cae en el 7º mes del calendario bíblico religioso, es porque Dios instituyó el mes de Nisan como el primer mes del año en conmemoración de la liberación divina de Israel de su esclavitud en Egipto, como está registrado en Shemot o Éxodo 12:2 y va hasta el capítulo 13, versículo 4. Sin embargo, según la tradición, el mundo fue creado en Tishrei, o para ser más exacto, Adán y Eva, o Adán y Java, fueron creados en el primer día de Tishrei, y por ello el ciclo anual se inicia en el mes de Tishrei. Por lo tanto, Rosh Hashanah se celebra en estas fiestas. Entonces nosotros celebramos nuestra creación, que fuimos creados por el Eterno, y que debemos volver a Él, porque fuimos creados en santidad. Lamentablemente, Adán y Eva, o Adán y Java, no guardaron el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue un error, un pecado, una transgresión, fue un mandamiento quebrantado. Muchos sabiondos o sabios o sabietas dicen: sí, pero si Dios sabía que iba a pecar, ¿por qué dejó para qué los creó? No hay que ser muy sabios. Si usted es un policía, tiene que saber la ley, no la puede transgredir. El gobierno da una ley, tampoco se puede transgredir. Nosotros transgredimos una ley, tenemos que pagar las consecuencias. Entonces Dios, el Eterno, Adonai, Hashem, el Shaddai, creó al hombre con libre albedrío, libre voluntad, y le señaló el árbol, le señaló un mandamiento, le explicó el mandamiento. No es que no se lo explicó y el hombre era un ignorante, no. Pero el enemigo de nuestra alma, el Satán y el diablo, tentó a Eva, y ella también traspasó el mandamiento. Cuando dice: nos ha dicho el Eterno que no lo toquemos, que ni siquiera lo toquemos, pero Él no dijo que no lo toquen, solamente dijo que no coman. Y ahí está el problema, se quebrantó el mandamiento. ¿Y cuántos de nosotros quebrantamos tantos mandamientos en nuestra vida? Y cuando venimos al Señor, venimos con nuestra filosofía. ¿Por qué? 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 Entonces vemos que someternos, a muchos se les hace difícil someterse. Porque tienen tantas preguntas, tantos por qué, que hay que comprarles el libro del por qué. Y no buscamos por la fe, por la emuná. Recuerden que la emuná es una fuerza interior, que nos ayuda a tener la victoria y a estar firmes delante del Señor. Según esta parashá, Nitzavim,
Es una fuerza interior, por la cual nosotros nos mantenemos firmes ante el Eterno. Ahora, ¿por qué Rosh Hashanah dura 2 días? A diferencia de las demás fiestas que son celebradas en la diáspora, la dispersión, refiriéndose a los hebreos que viven fuera de la tierra santa de Israel, Rosh Hashanah se celebra durante 2 días, dada la incertidumbre de celebrar la fiesta en el día preciso y correcto del calendario. Rosh Hashanah es la única fiesta que se celebra durante 2 días en Israel. Al igual que las demás fiestas, la incertidumbre se debía al calendario que dependía de la promulgación de la luna nueva, la cual designa el inicio de cada nuevo mes, por decreto de la corte rabínica en Jerusalén. En los tiempos antiguos, la definición de la celebración de Rosh Hashanah se complica por el hecho de que esta fiesta cae en Rosh Hodesh, la luna nueva en sí, ¿no? O la santificación de la luna. Establecido por Dios, obviamente. Hay gente que confunde las cosas y bueno, mencionan a Saulo con cosas que él no quiso decir. La luna nueva en sí, por lo tanto, aún en Jerusalén era difícil de hacer saber a todos. Por esa razón se va celebrando el Rosh Hashanah de esa manera. Por lo tanto, debemos tener en cuenta por qué se celebra en 2 días distintos o en 2 días el Rosh Hashanah, para que nosotros podamos comprender la importancia. La corte rabínica lo establece así y nosotros tenemos que someternos a lo que la corte rabínica lo hizo. Entonces celebramos el Rosh Hashanah en 2 días. Es importante para nosotros porque después también se le conoce como Yom Teruah, o el día de despertar. Recordemos esa frase en la que Saulo dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará la luz del Mesías. Para nosotros es importante despertar. Como siempre se habla del avivamiento, del despertar espiritual. Bueno, este es el tiempo del despertar, el tiempo en que nosotros debemos ser juzgados, nuestra alma debe ser juzgada, nuestros pensamientos deben ser tratados. El Salmo 98:6 está escrito: aclamad con trompetas y sonido de bocina delante del Rey, el Eterno Adonai. La bendición que recibimos en este despertar, ¿no? Como dice en Isaías: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Yeshua dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también nos dice en otro pasaje que aquel que oyere la voz del Hijo del Hombre al final de los tiempos, que es el shofar prácticamente, será levantado del polvo. Todos aquellos que creyeron y todos aquellos que se fortalecieron en el Mesías serán levantados, y es importante. Ahora, mucha gente utiliza el shofar hoy en día, ha entrado en muchas iglesias, algunos dicen que está mal porque se está judaizando la iglesia, pero lo que nosotros bien sabemos es que las cosas antiguas van a volver, porque si la predicación del Evangelio o de las buenas nuevas empezó en Israel, terminará en Israel. Lo que empezó en Jerusalén terminará en Jerusalén. Es difícil de entenderlo para muchos, porque tienen celo de Dios, no vamos a decir que están mal, tienen celo de Dios y quieren evitar cometer algún error, pero desde aquí le decimos que no es un error, es algo que tiene que suceder, se tiene que dar, como las antiguas persecuciones que tuvieron los discípulos del Mesías. También se dan hoy en día en la Tierra Santa, se dan ese tipo de persecuciones por el temor de creer que se va a cortar la tradición hebrea. Ese es un temor, es algo obvio, es algo que tiene que darse. No se puede traicionar las tradiciones de los padres, pero Yeshua nunca las traicionó, pero se cree así. Y cuando nosotros queremos imponer que no, que es así, que vamos a tener problemas. Bueno, lo mismo pasa en el otro lado, ¿no? Creen que se están rompiendo las tradiciones cristianas, nos están quitando esto, nos están judaizando, ahora metieron el shofar, las danzas, las panderetas y todas esas cosas. Obviamente porque una persona creció con una costumbre y no va a querer romperla. Solamente, vuelvo a repetir, que se rompe cuando una persona da cuenta que todo eso está viniendo de Dios. Pues usted no lo va a romper ni yo lo voy a romper. No se le puede obligar a una persona a romper. Hay que orar, hay que buscar al Eterno. Y bueno, que en esta fiesta Rosh Hashanah el Señor nos traiga la paz y la tranquilidad, y que nosotros mismos examinemos nuestro corazón
y que celebremos pues este jueves, y jueves 21 y viernes 22 son los 2 días para Rosh Hashanah. Obviamente, oremos a Dios para que el Señor haga lo que Él tiene que hacer en el nombre de Yeshua. No nos olvidemos que el Mesías está cerca de nosotros. Por eso dice, vuelvo a repetir, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Mesías, ¿no? Rosh Hashanah se conoce en la Torah como Yom Teruah, el día del sonido del shofar o día del despertar. Así que, hermanos, despierten, levántate en este día. Más tarde estaremos compartiendo más cosas, pero quédate con esto de aquí. Despierta. Despierta, sal de tu dolor, de tu angustia, de tu preocupación. Yeshua dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es el momento de descansar de nuestros problemas, nuestras necesidades, de nuestros pecados, salir del pecado, salir de ese Egipto espiritual, salir de ese Egipto mental que no te deja crecer espiritualmente, que te tiene atado, que quisieras tú ser libre, quisieras gritar, decir muchas cosas y no puedes. Vos tenés que venir al Señor y con un corazón arrepentido, ¿no? Dejarte llenar por Él, por su Espíritu, por su Ruach HaKodesh, salir del pecado, salir de la inmundicia, salir de la duda, salir de la terquedad, de la necedad, salir de la incertidumbre y tener fe en el Señor. Esa emuná, esa fuerza de esta parashá, Nitzavim, ser firmes, ¿no? Lo que está escrito acá, ser firme en tus convicciones, en tu fe, y que en esta fiesta asumas esa verdad perpetua, porque el Señor dice que estas fiestas son perpetuas, es una verdad perpetua. Usted se ha introducido a una verdad perpetua y el Eterno lo ama a usted. Que el Señor traiga la paz, Shalom Aleichem, la paz en el Mesías. Quiero despedirme por ahora con una oración de que usted pueda realmente vivir en el poder de Yeshua HaMashiach. Vivir esta fiesta, este año nuevo, que sea de mucha bendición, será mejor que el que viene. Y nosotros ya hemos experimentado muchos milagros a través de la fiesta. Cada uno en la antigüedad lo celebraba como podía o lo sabía. Y hoy en día pues se decretaron ciertas cosas. Y nosotros lo vamos a celebrar en el Mesías, obviamente. Hay un patrón establecido para mantener una tradición formada después de la destrucción del templo. Pero lo importante acá es la fiesta. Que usted la celebre. Que no imponga lo que no conoce o lo que no sabe, usted celebre la fiesta, no se olvide del pescado, del vino, de la manzana, del pan, etcétera, que ya tenemos conocimiento de ello, y celebrar esta fiesta, que el Eterno traiga bendición a su hogar, que el Eterno traiga la paz, la sanidad en Yeshua HaMashiach, que el Eterno fortalezca nuestro ministerio, nuestra congregación en Perú, ¿no? Sobre el pastor Job, sobre nuestro hermano Félix, que el Señor lo usa mucho, sobre todos nuestros hermanos ahí presentes, también sobre nuestro hermano Jonás, Alejandro, que están allá en Ciudad Constitución, que el Señor traiga la paz, aquí en la Argentina, ¿no? Que también oremos por el ministerio en Chilca, que el Señor traiga la paz, que nuestro ministerio siga prosperando, que el Señor traiga la sanidad a los que están llegando, que este video pueda ser pues compartido con toda nuestra congregación, con todo nuestro ministerio. Desde aquí un abrazo muy fuerte, Shalom Aleichem. Que el Eterno los bendiga, que este Rosh Hashanah realmente traiga la paz y que todos nuestros hermanos del ministerio, todos, los que están yendo, los que no están yendo, sean bendecidos profundamente para la gloria del Eterno, nuestro Elohim, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom, nos estamos viendo, que el Eterno les dé la paz.